Muy buenos días, mi nombre es Brian Jiménez, soy de Sexto de Recuperación y hoy les voy a estar hablando sobre lo que es el triunvirato. Sin nada más que decir, los dejo con el video. En la historia reciente de la República Dominicana, pocos episodios han dejado una huella tan profunda como el llamado triunvirato. Un gobierno de facto que surgió tras el derrocamiento de Juan Bosch en 1963 y que gobernó bajo una sombra de represión, crisis económica y resistencia popular. Hoy vamos a analizar este periodo desde una mirada crítica para entender qué pasó, por qué pasó y qué consecuencias dejó. La reacción de la población fue inmediata. Estudiantes, mujeres, trabajadores y líderes sociales comenzaron a manifestarse. La UAS, símbolo de pensamiento libre, se convirtió en epicentro de las protestas, pero la respuesta del régimen fue brutal: cárcel, represión y exilio. El movimiento 14 de junio, liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo, tomó las armas buscando restaurar la constitucionalidad. El gobierno los declaró ilegales y, pese a haberse rendido, muchos de sus miembros fueron ejecutados. El asesinato de Tavares Justo en diciembre de 1963 fue un crimen de Estado que profundizó la indignación nacional. El triunvirato surgió tras el golpe militar del 25 de septiembre de 1963 que derrocó al presidente Juan Bosch. Bosch había promovido una constitución progresista que amenazaba los intereses tradicionales de sectores conservadores, empresariales y militares. Ante la incapacidad de los golpistas para estabilizar el país, se instaló un gobierno civil compuesto por tres figuras: Emilio de los Santos, Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. Aunque formalmente civil, el triunvirato fue una fachada de legalidad. Gobernó sin elecciones, sin respaldo popular y con la presión constante de las Fuerzas Armadas. Desde su inicio, su carácter autoritario fue evidente. Se prohibieron los partidos, se persiguió a los opositores y se suprimieron derechos fundamentales. El triunvirato aplicó políticas económicas que favorecieron a los grupos empresariales aliados al poder. Se eliminaron impuestos de exportación, se otorgaron préstamos selectivos y se incentivó la inversión privada, pero estas medidas excluyeron al pueblo. Los precios subieron, los empleos bajaron y el déficit fiscal se disparó. Para cubrir el hueco económico, el gobierno recurrió al endeudamiento externo. El FMI y Estados Unidos se convirtieron en sus principales prestamistas en lugar de fortalecer al Estado. Esto consoló una economía dependiente, incapaz de responder a las necesidades básicas de la población. La racionalización de los alimentos, el alza de costo de vida y la venta de empresas públicas fueron síntomas de un modelo sin rumbo. La renuncia de Emilio de los Santos marcó una ruptura interna. Donald Reid Cabral asumió la presidencia del triunvirato, pero el régimen estaba en crisis. El ejército, lejos de estar unificado, se dividía en tres bloques: los sanisidrenses, que defendían una junta militar; los balagueristas, que querían el regreso de Balaguer; y los constitucionalistas, que seguían fieles a Bosch. La permanencia de Rey Cabral se sustentó en la descomposición institucional. Las Fuerzas Armadas transportaron mercancía ilegal en sus propios barcos, la corrupción estaba institucionalizada y la represión seguía como única respuesta a la protesta. A pesar del rechazo social, Reid intentó perpetuarse en el poder
incluso sin convocar elecciones. Durante este periodo, la Iglesia Católica osciló entre la neutralidad y la complicidad. Mientras algunos obispos guardaban silencio o respaldaban al régimen, figuras como Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito alzaron la voz. En junio de 1924 denunció públicamente los abusos del gobierno, reclamando respeto a los derechos humanos y a la dignidad del pueblo. La tensión llegó a tal punto que incluso miembros del clero que fueron integrados al gobierno, como el padre Rogelio Delgado Bogar, renunciaron ante la presión eclesial. La Iglesia, históricamente mediadora, fracasó en lograr un consenso político, pero jugó un rol crucial en legitimar el descontento popular. Finales de 1964, el régimen estaba cercado, la economía colapsaba, los militares se dividían, los sindicatos se rebelaban y el pueblo protestaba. En abril de 1965, la caída de Donald Rey Cabral fue el desenlace inevitable de un experimento fallido de poder sin pueblo. El triunvirato deja una enseñanza clara: cuando se rompe el orden constitucional, la represión sustituye el diálogo, y el poder se convierte en un instrumento para unos pocos. Pero también deja una enseñanza más profunda: que el pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar por su derecho a la libertad, la justicia y la democracia.